Detenciones arbitrarias, destierro, tortura y muerte contra los políticos, colapso de los servicios públicos, corrupción, divisiones y un éxodo sin precedentes. Así transcurrió el 2018, el año de la catástrofe. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas. El año comenzó con una masacre cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Óscar Pérez y sus aliados, declarados en rebeldía, fueron acribillados, a pesar de que se habían rendido en su escondite en el Junquito. El país entero siguió por las redes sociales lo que ocurrió el fatídico 15 de enero. Aquello era el preludio de los abusos que el gobierno estaba dispuesto a cometer contra todos sus disidentes los días por venir. Con el abuso de los derechos humanos también escaló la inflación. En 2018 se consagró el mayor éxodo de la historia de América Latina, con 5.000 venezolanos huyendo diariamente por mar, aire y tierra de la crisis de Maduro. El aumento de los precios superó el 1.000.000%, tragándose de plano el poder adquisitivo y cualquier aumento de sueldos, 6 de ellos impuestos por un desesperado Nicolás Maduro, que quitó 5 ceros a la moneda, disparando el estrés colectivo que jamás entendió la dinámica del gobierno que acabó cerrando 30.000 comercios. Hoy no comemos, subsistimos con lo poco que nos podamos comprar. Hasta ya tengo que prostituir para mantener sus hijos y todo eso me afecta. Ante la depreciación del bolívar y la obligatoria importación de insumos, la dolarización se impuso de facto. La dependencia de la caja de comida se consolidó. El hambre se apoderó de los hogares, exponiendo el rostro de la desnutrición, en contraste con las imágenes de los más poderosos. ¿Por qué se desmayó? Porque tenemos muchas horas con una caja de comida. Con la sal, mira. Por eso también fue el año en el que se comenzó a hablar de depresión y salud mental, tras el inusual registro de suicidios. Lágrimas, lágrimas en los ojos. Lágrimas. Tener acceso a casi cualquier servicio público se volvió un reto debido al colapso. Los empleados públicos se apoderaron de las calles. Los primeros en salir fueron los del sector salud, liderados por las enfermeras, cansadas de recibir sueldos míseros por extenuantes jornadas de trabajo sin insumos. La escasez de medicinas superó el 90% por primera vez desde que se habla de crisis. Maduro, dime, ¿qué compro con esto? El hombre que se convirtió en el portavoz de los trabajadores de las empresas básicas, Rubén González, fue detenido al regresar a Bolívar tras participar en una marcha por mejores sueldos. Junto a él, otros 60 sindicalistas fueron puestos tras las rejas. También salieron los del sector educación, los trabajadores de Corpoelec, CanTV, la Cancillería y hasta PDVSA, cuya producción bajó a poco más de 1 millón de barriles de petróleo por día, dejando al pueblo venezolano a medio surtir de combustible y gas. Los órganos del Estado, que ya habían cometido abusos atroces contra los manifestantes en el 2017, se consagraron en 2018 como el rostro de la maldad. Cometieron masacres en cárceles, barrios y en las minas de explotación de recursos naturales. Los diputados Américo de Gracia y Andrés Velázquez denunciaron el saqueo de los recursos mineros en Bolívar y la ramificación del ELN por mandato de Maduro para la excavación del oro y el coltán a un costo muy alto, el ecocidio en Canaima, la Gran Sabana y el sometimiento de los campesinos en manos de sanguinarios guerrilleros. Los espacios de información también fueron cerrando. En 2018 clausuraron al menos 25 medios de comunicación y 6 estados quedaron sin un solo medio independiente. El Nacional, uno de los medios más reconocidos de Venezuela y América Latina, dejó de salir en su edición impresa por falta de papel. Además, debió enfrentar en la corte a Diosdado Cabello, que los demandó por difamación junto a Tal Cual y La Patilla. El bloqueo de los portales se volvió rutinario. También fue el año de la disidencia oficialista. Un gobierno que se ha cerrado sobre sí mismo, es un gobierno que no discute. Voceros y miembros del gobierno comenzaron a marcar distancia de las decisiones de Maduro, siendo Rafael Ramírez uno de los más activos.
Ahora se va la luz 6, 8, 12 y hasta 14 horas. Cayendo y corriendo, el programa de Miguel Pérez Pirela salió del aire y el portal Aporrea se volvió más crítico, así como el radical Elías Jagua, quien comenzó a hablar de negociación. También se destapó lo que puede ser considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Venezuela, no solo por el monto, sino por el número de involucrados y ramificaciones. Estados Unidos juzgó a 2 venezolanos por lavar dinero, destapando un entramado de complicidad para saquear los dineros públicos con poderosos personajes, algunos dueños de medios como Raúl Gorrín de Globovisión, salpicando a varios personajes de la opinión pública. Los sobrinos de la pareja presidencial fueron sentenciados a 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Desde una Asamblea Nacional controlada por el partido Un Nuevo Tiempo, nada se hizo por tomar decisiones de alto impacto para el país, y la polarización entre fuerzas se hizo más evidente. Rodríguez Zapatero continuó siendo el embajador de Maduro, al afianzarse como el hombre que llegaba a Caracas a negociar liberaciones de presos políticos, siendo la más significativa la que se produjo tras la rebelión en el Helicoide, donde salieron condicionalmente figuras como Adolfo Baduel, Renzo Prieto, Daniel Ceballos y el icónico General Vivas. La condición fue presentarse en la Constituyente en un intento desesperado por reconocimiento como institución legal. También fue entregado a Estados Unidos el misionero Joshua Holt, quien junto a su prometida Tamara estaban recluidos en el SEBIN considerados rehenes. Pero Maduro continuó con la práctica de la puerta giratoria y mientras ponía en libertad a unos, detenía a otros. En este momento arrestado al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Han sido los días de mayor detenciones de militares desde que gobierna el chavismo por 20 años. La manía de Maduro de denunciar planes conspirativos fue la excusa de allanar, detener y torturar a decenas de uniformados que se mantienen en el olvido. Me identifico, soy el general de brigada Héctor Armando Hernández Acosta. Me encuentro en mi vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, en compañía de mi familia, y ha llegado la DIJESIN sin ningún orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión, y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañen. Mira, un momentito. ¡Esta es mi casa, maldito! Ya. ¡No! ¡Porque en mi casa no hay ninguna orden de allanamiento! El primer gran grupo de detenidos se produjo días antes de que Maduro se reeligiera presidente en unas viciadas elecciones convocadas por la Constituyente. Según el propio mandatario, un grupo de militares pretendía abortar el evento electoral. Se calcula que 200 militares están en la cárcel. En agosto, durante un evento oficial en la Avenida Bolívar, la explosión de 2 drones cerca de la tarima presidencial llevó a Maduro a denunciar un atentado fallido del que culpó a Julio Borges como autor intelectual. Pero el diputado ya estaba fuera del país y no pudo ser detenido, mientras que Juan Requesens fue sacado de su casa, acusado y torturado por el supuesto plan. Fue la última vez que Maduro realizaría un acto de calles. Un hombre de altísima solvencia moral también fue detenido y luego entregado muerto a sus familiares. El concejal Fernando Albán, apresado cuando llegó a Caracas tras reunirse con Julio Borges en Nueva York. Ocurrió un viernes por la tarde y el lunes el gobierno alegó que se lanzó del piso 10 del SEBIN. La tesis del suicidio jamás caló en la opinión pública. ¡Esto no es suicidio! ¡Es un homicidio! Con él suman 4 los presos políticos fallecidos en cautiverio. Para tapar el abrumador escándalo, Maduro hizo lo impensable. Sacó de la cárcel a Loren Saleh, a quien había acusado de planear un magnicidio a cambio de desterrarlo a España. El hecho sirvió para que Saleh describiera con espeluznante detalle el horror de las torturas en la tumba. Entre las detenciones políticas se mantienen 3 hombres ligados a la prensa: Jesús Medina, Braulio Hattar y Billy Six, un alemán que se atrevió a fotografiar a Maduro muy de cerca según el criterio de Casa Militar. Las sanciones internacionales contra Maduro por su delirio de poder se afianzaron. Al menos 7 países declararon su apoyo por juzgar al mandatario en la Corte Penal Internacional. Los bancos se negaron a darles crédito. Inglaterra no entregó el oro al Banco Central de Venezuela y solo China, Rusia y Turquía continuaron fotografiándose con el régimen a cambio de negocios petroleros que hipotecan las reservas del país.
El Estado venezolano sufrió un revés histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser juzgado por negligencia en el caso Linda Loaiza, ubicándose ella a un paso de encontrar justicia 17 años después. También hubo buenas noticias. El mundo reconoció a destacadas figuras venezolanas. Y el país despidió a muchos de sus grandes.